Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimientos diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña nuevamente el profesional Wilson Valencia, quien continuará con el ciclo 2, hablándonos sobre todo el tema de la declaración de renta. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro panelista. También les recuerdo que es fundamental que nos colaboren con el registro de la información al momento del ingreso a la charla, porque esto nos permite enviarles el día de mañana las memorias y el link para que puedan escuchar nuevamente la charla en nuestro canal de YouTube. Wilson, buenas tardes, ¿cómo estás? Paola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien, afortunadamente. Bueno, me alegro. ¿Lista para hoy? Total, Ok. totalmente lista y preparada. Como te Eh, dije ahorita, ya tenemos preguntas, imagínate, no hemos iniciado, ya tenemos preguntas. Increíble. Yo sé, es que este tema es muy complicado. Y sabes una cosa, yo creo que las preguntas fuertes no van a salir hoy, sino dentro de 8 días. Porque dentro de 8 días vamos a ver temas de planeación fiscal y vamos a ver otra serie de temas que son bastante interesantes. Y les digo una cosa, con todo respeto, asociados, asociadas a Comedal. em, em, la DIAN está cerrando muchísimo las puertas para que la gente pueda tener beneficios por este tiempo. Y las tasas de tributación están elevadas. Yo no sé si te has dado cuenta, Paola, desde el gobierno Santos, cómo se ha elevado la tasa de tributación para las personas naturales. No sé si lo has podido notar, pero mira cómo funcionaba esto antes, Paula. Según la OCDE, porque Colombia entró a la OCDE, ahí te lo dejo de tarea, ¿qué es la OCDE con C? Te lo dejo de tarea. La OCDE es una organización, no te voy a decir que es una organización, te lo dejo de tareita, porque me gusta también que investiguen un poquitico. Aglutina a los países más poderosos del mundo. Colombia, no sé por qué entró allí, pero entró, ¿sí me entiendes? Y la OCDE tiene unas políticas. Y las políticas son que las compañías principalmente no sean el principal motor de impuestos en los países, sino las personas naturales. ¿Para qué? Para que haya un impulso en la creación de empleo y la mayor carga tributaria quede en manos de los que se benefician de ese impulso en el empleo, que son las personas naturales. Eh, entonces, como ha venido creciendo todo esto, en la última reforma tributaria, eh, no en la de Petro, sino en la de Duque, eh, en la OCDE se disparó muchísimo las políticas de la OCDE y las personas naturales terminamos pagando mucho más impuestos. Y ahora, con la reforma de Petro, peor todavía. Entonces, pues, ahí está, pues, para que podamos ver qué cosas, Paola, podemos trabajar hoy. Voy a entrar a, a, a poner mi presentación, ¿vale? Vale, claro que sí. ¿Ponemos las preguntas de una vez o arrancamos la presentación? Contame a ver qué No, yo hacemos. pienso que iniciemos en el transcurso de la charla, vamos haciendo las preguntas. Bueno, hagámosle pues porque es que este es un tema demasiado carnudo, demasiado carnudo. Es un tema bastante fuerte. Entonces, me avisas por favor cuando veas mi presentación, por favor. ¿A dónde? Aquí. ¿Ves mi presentación? Está cargando, ya la veo. Ok, perfecto. Vale, muy bien. Entonces, vamos a ver los aspectos claves a la hora de declarar su impuesto de renta. Como les digo, voy a darles unos tips. De pronto, en la última sesión, o si alcanzamos hoy, les doy un ejemplo de cómo depurar su declaración de renta o qué aspectos importantes debe tener en cuenta para depurar su declaración de renta. Esto debe ser de manejo de todo el mundo. Yo estoy muy convencido de eso. Lo que pasa es que esto tiene demasiados aspectos técnicos y demasiada ley. Entonces, como tiene demasiada ley, pues qué vaina uno puede estar enterado de cada cosa que sucede. Pero sí vale la pena que nosotros al menos tengamos el conocimiento básico de qué es lo que sucede en materia tributaria hoy en día. Entonces, voy a presentarles una información que bien vale la pena que lo revisemos en detenimiento. Mi nombre es Wilson Valencia de Ríos Góez, como habías dicho, Paola.
trabajo para la compañía, es una firma consultora Target Business Consulting, y desde allí desarrollamos pues como varios temas y acompañamientos, principalmente en procesos financieros, procesos tributarios, y temas de marketing y temas de gestión de desarrollo del talento humano y aspectos legales también. Entonces, desde allí estamos presentando este ciclito que es de la materia de impuestos. Les genero un disclaimer primero, diciéndoles pues que este encuentro y todo su contenido no es ni una asesoría fiscal o una asesoría tributaria o financiera de ningún tipo. Esto veámoslo simplemente con propósitos educativos, veámoslo como para poder saber las cosas cómo funcionan y poder tener un conocimiento de pronto un poquito más específico de algunas cosas y no suponer, porque es que en materia de impuestos uno no supone, uno tiene certezas. Entonces voy a tratar de ser lo más explícito con ustedes en la medida del alcance de mi conocimiento, porque vuelvo y les digo, hay algunos aspectos que tienen que ver exclusivamente con el derecho tributario. Entonces hay algunos aspectos que ya traspasan mi nivel y mi alcance, y temas que tienen que ver, como les digo, de normas y todo ese tipo de cosas que de pronto pueden estar salidas de mi manejo y de mi alcance, pero trataré de todo lo que se genera, que creo que entre nosotros podemos como sí desarrollar las consultas que ustedes tengan, pero esto no es una recomendación puntual, esto no es una asesoría, es mi opinión personal, así que ni Comedad ni la firma a la que represento se hacen responsables por las decisiones que usted pueda tomar con respecto a esto que vamos a trabajar y que hemos estado trabajando en estas jornadas. Entonces, esto tiene un propósito y es educativo fundamentalmente. Entonces, vamos a partir de unos aspectos que son bien relevantes a la hora de generar mi impuesto. Es que esto no es pagar y ya, esto no es el decir, venga, ¿cuánto me tocó pagar? Y voy y pago y ya. No, esto hay que saber cómo funciona, porque es que hay tres elementos importantes que de cierta forma, o dos principales, que de cierta forma generan presión en nuestra vida financiera. Generan presión. El primero de todos es la inflación. La inflación es uno de los grandes elementos que generan presión en nuestra vida financiera. Y es el primer enemigo de nuestro bolsillo. Y es el primero que hay que entrar a derrotar. Y yo les he dicho en algunas ocasiones anteriores, lo importante no es usted cuánto se gana, lo importante es para qué le alcanza la plata que se gana. Porque la inflación va generándole a usted una pérdida de su capacidad adquisitiva. Primer enemigo de su economía, la inflación. Segundo, el tema de los impuestos. Dicen pues que a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, así que pues hay que tributar, hay que contribuir. Cuando se tributa, pues está generando crecimiento del país, desarrollo del país, y se busca un bienestar para todos como colombianos. Ojalá pues esto se cumpliera lógicamente siempre. Entonces, vamos a revisar cómo funciona el tema del impuesto. Le decía ahorita a Paola antes de que arrancáramos que la OCDE genera como gran premisa que las personas naturales tributemos más que las personas jurídicas. Es decir, que las empresas pierdan carga impositiva mientras la carga impositiva quede mucho más fuerte en cabeza de las personas naturales. Esto es debatible, lógicamente, porque pues en un mercado de oferta y demanda, pues ambos deben ser responsables por el tema de la carga y manejo del Estado como tal. Entonces, les decía, no es hablar con mi contador y decirle cuánto me tocó pagar y ya, es saber qué debo hacer y qué no debo hacer para tributar exactamente lo justo. Es decir, lo que dice la norma, lo que dice la ley. No menos porque te puedes estar incurriendo seguramente en un tema de evasión. Acuérdense que una cosa es evadir y otra cosa es eludir. Son dos cosas completamente distintas. Evadir es un delito, eludir no. Eludir es como hacerle el sesgo a la norma y buscar la forma de beneficiarme de algunas cosas, por supuesto. Evadir sí es ocultar información
con el propósito de pagar menos impuestos. Y esto genera hoy en día pena privativa de la libertad de hasta 6 años sin beneficio de excarcelación, es decir, con un tema intramural. Así que estos temas son temas bastante delicados que vale la pena que los revisemos. Para empezar con todo esto, quiero hacerles una gran diferencia. Quiero que ustedes tengan en cuenta lo que les voy a explicar. Finanzas, contabilidad e impuestos. 3 elementos claves que tenemos que, a la hora de pagar impuestos, tenemos que ver cómo funcionan de manera coordinada. Los 3 hacen parte de sus decisiones como tal, los 3. Y los 3 se impactan con las decisiones que usted toma todos los días. No nos han formado para esto, no tenemos educación para este tipo de cosas y casi todo lo que hacemos a veces es torciendo los dedos esperando a que todo salga bien. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no nos hemos documentado lo suficiente o no nos hemos acercado lo suficiente a ciertas cosas que nos permitan tener un mejor conocimiento. Lo que usted haga a nivel financiero tiene un impacto en su contabilidad como tal. ¿Qué es la contabilidad? Es el resumen de sus decisiones financieras. Y dependiendo de esas decisiones financieras, hay un impacto en sus impuestos. Hay un impacto en sus impuestos. Entonces, hoy en día, usted puede ver cómo contablemente usted tiene unos estados financieros y financieramente esos estados financieros pueden entregarle información distinta. Les pongo un ejemplo muy sencillito para esto. La diferencia entre los activos y los pasivos. La diferencia entre un activo y un pasivo. Cuando uno habla de un activo y un pasivo, está hablando contablemente de algo que se llama el balance general, y después de las NIF, lo que se conoce como estado de la situación financiera. Entonces, cuando hablamos de activos y pasivos, estamos hablando de esto. Acuérdense que hay una regla contable que dice activos menos pasivos es igual a patrimonio. Activos menos pasivos es igual a el patrimonio. Es decir, que esto es una ecuación que siempre debe de cuadrar. La resta de estos dos es igual a este. O usted puede decir la suma de estos dos es igual a este. Es decir, lo puedes manejar de cualquier forma. Entonces, para que lo revisemos, contablemente, una cosa es un activo, financieramente esa cosa es un pasivo, para que lo tengamos muy en cuenta. Ejemplo, usted dentro de su información en el balance general tiene una serie de activos. Ejemplo, el auto que usted compró. El auto que usted compró es un auto que lo tiene para su casa y lo tiene para uso propio. No lo tiene para alquilarlo, sino para uso propio. Cuando su contador le hace el manejo de su información financiera a través de un balance general, le dice contablemente que ese carro es un activo. Es decir, ese vehículo es un activo para usted. Eso es lo que se dice contablemente. Pero financieramente, ese vehículo es para usted realmente un pasivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es un activo contable? Es todo lo que está en cabeza suyo. ¿Qué es un activo financiero? Es todo lo que a usted le genera ingresos. Lo que a usted no le genera ingresos no es un activo, es un pasivo. Entonces, para que lo tenga usted muy en cuenta. Porque a veces uno piensa en crecer activos y lo que uno está generando realmente es pasivos financieros a toda hora. Pasivos financieros. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es quitarle plata todo el tiempo. Entonces, este tema de cómo me comporto financieramente impacta la contabilidad y me impacta el tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque si yo me lleno mucho de activos y empiezo a liberarlos, esos activos empiezan a convertirse en patrimonios. Y esos patrimonios empiezan a generar también unos impuestos. Y es allí cuando uno dice, venga, es que yo no puedo hacer cualquier cosa y de cualquier forma porque hay implicaciones. Entonces les voy a explicar de esto, de qué se trata.
Nuestra vida financiera normalmente está integrada por 3 tipos de cosas normalmente. Me digo. Compras, pagos y deudas. Normalmente la gente vive así. Compra el mercado, compra gasolina, compra ropa y compra. Paga servicios públicos, paga el alquiler de la vivienda, paga deudas, créditos, tarjetas. Es decir, normalmente el resumen de la vida financiera de una persona se basa en esos 3 elementos allí desde el punto de vista financiero. Entonces, dependiendo de lo que usted compre, usted puede estarse llenando de activos o usted puede estarse llenando de pasivos. Y dependiendo de cómo usted libera esos pasivos, pues se van convirtiendo en patrimonio para usted. Acuérdese que si usted tiene menos pasivos y más patrimonio, pues usted está seguramente liberando, se está saliendo de endeudamientos. Eso puede ser bueno, eso puede ser regular y en algunos momentos hasta podría ser malo. ¿Por qué? Porque tributariamente a uno le conviene tener deudas. Increíble lo que le estoy diciendo, pero a veces es así. Y cierto tipo de deudas. Es más, uno desde el punto de vista financiero le dice uno normalmente a la gente, mire, no se endeude tanto, pero a veces uno desde el punto de vista de los impuestos, uno le dice a la persona, necesitamos deuda y necesitamos este tipo de deuda, porque si tenemos este tipo de deuda, esto nos va a beneficiar. Eso se los voy a decir al final del proceso, el por qué les estoy diciendo esto. Entonces, una cosa es las finanzas, otra cosa es la contabilidad y otra cosa son los impuestos. Entonces, la contabilidad se me basa en la regla general, en la ecuación fundamental, activos menos pasivos igual a patrimonio, y son los 3 elementos que uno normalmente tiene, pero esto me impacta también en los impuestos a mí, y me impacta muchísimo. Y en los impuestos, nosotros tenemos normalmente uno con qué nos podemos blindar y el otro que es la consecuencia de nuestros ingresos en el año. ¿Con cuál nos blindamos normalmente? Con retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente, hay personas, y yo les decía en la reunión pasada, hay personas que no tienen claro que la retención en la fuente mensual es el anticipo que se paga de la declaración de renta del año. Entonces, normalmente, esas retenciones que a usted le practican mes a mes, no le da para poder cubrir su impuesto de renta, no le alcanza. Cuando a usted no le alcanza, usted no debería de someter su ingreso, si es desde el punto de vista salarial, a descuentos por beneficios tributarios. Usted no lo debería hacer, porque si a usted le descuentan algún beneficio tributario, le están bajando la base de retención en la fuente, es decir, le retenen menos, y al final usted va a tener menos platica que va a sumar y que no le va a alcanzar tampoco para poder cubrir su impuesto de renta. Entonces, usted se beneficia mes a mes con que le descuenten menos, pero por acá las va a pagar absolutamente todas. ¿Eso es bueno o es malo? Eso no es ninguna de las anteriores. Eso no es ni bueno ni malo. Todo depende de usted qué está haciendo con la plata, porque hay algunas personas que dicen, no me importa pagar en agosto, septiembre, octubre, más plata por mi impuesto de renta. Yo quiero tener mi flujo de caja bien porque yo estoy haciendo algunas cosas con ese flujo de caja y para qué le voy a prepagar mi declaración de renta al Estado. Prefiero la plata, echármela al bolsillo y empezar a hacer algunas cosas que me generen una mayor capacidad de rentabilidad y después ahí sí le pago a la DIAN. Todo depende, o sea, todo depende de cuál es su postura y a usted qué le conviene más y si usted sabe o no sabe qué hacer con el dinero. Entonces, si usted no sabe nada qué hacer con el dinero, pues no afecte sus retenciones en la fuente. Genere unas retenciones que ojalá le alcanzaran a cubrir su declaración de renta o que le quedara un margencito no tan grande para poder cubrir su declaración de renta. Eso es lo inicial y eso es lo básico. Entonces, lo que usted haga a nivel financiero le impacta su información contable y le impacta sus temas de impuestos. Por eso aquí es importantísimo y también por encima de todo conocer cuál es el origen de sus ingresos. Si usted es empleado, si usted trabaja por honorarios, si usted trabaja por comisiones,
si sus ingresos son productos de rentas no laborales, si sus ingresos son productos de pensión, si sus ingresos son producto de dividendos o de rentas de capital. Es decir, debemos de tener muy en claro por dónde nos está ingresando la plata, que esos son como aspectos que son claves a la hora de saber qué tipo de información fiscal debo de entregar. Este es el formulario. Todos ustedes conocen el formulario para poder declarar su impuesto de renta. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poquitico para poder ver qué cosas es importante hacer y qué cosas son indispensables a la hora de tomar una buena decisión financiera con un muy buen impacto fiscal. Entonces veamos un punto básico en su información financiera, que es el patrimonio bruto. El patrimonio bruto está por acá, es como la primera información que te aparece en tu formulario, patrimonio bruto. Y el patrimonio bruto hace referencia a todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes. Ese es el patrimonio bruto. Las cosas que tú tienes al 100% y que pueden ser susceptibles o apreciables en dinero. Entonces, todo eso hace parte de tu patrimonio. Entonces tú dices, Wilson, los enseres que yo tengo en la casa, ¿yo los puedo colocar como patrimonio? Sí, claro, los puedes colocar, claro, por supuesto, claro. Lo que pasa es que no lo hace nadie, es que nadie lo hace. Entonces, pero de que lo puedes hacer, sí, claro. Es más, le hago una precisión aquí. Suponga que usted compra una póliza de contenidos a una aseguradora. Usted compra una póliza. Es normal que nosotros aseguremos nuestro patrimonio. Yo siempre he dicho que uno debe normalmente asegurar muchas cosas, pero principalmente 3 cosas uno debe asegurar en la vida. Principalmente, no que las otras no, sino principalmente. Uno, su vida, lógicamente. Es importantísimo que usted se asegure a sí mismo y asegure su familia. Y más si usted es el principal generador de ingresos de su hogar. Primero, el tema de su vida. Segundo, el tema de su salud. Es importantísimo que nosotros aseguremos nuestra situación y que nosotros tengamos las cantidades, perdón, las capacidades básicas para funcionar como seres humanos. Y tercero, es el tema patrimonial. Normalmente son los 3 tipos de cosas que uno asegura. Y cuando vemos la parte patrimonial, estamos viendo este punto que les estoy explicando, que es el patrimonio bruto. Patrimonio bruto son todas las cosas que usted tiene. Entonces usted compra una póliza, usted dice, voy a asegurar mi casa, perfecto, pero resulta que su casa está declarada dentro del patrimonio bruto. Entonces usted le dice al contador cuánto vale su casa y el contador le pone dentro del patrimonio bruto el valor de su vivienda. Pero usted aseguró contenidos y usted no declaró nada de contenidos. Usted puede decir, venga, es que yo en contenidos puedo tener en mi casa 50 millones, yo no sé, o puedo tener 30 o 10 o 15, yo qué sé, el valor que sea. Y eso es patrimonio también. Entonces resulta que el día de mañana usted tuvo un siniestro en la casa, pasó algo, entraron los dueños de lo ajeno, yo qué sé, y se llevaron las cosas. Y usted, como tenía una póliza de esos de contenidos, pues a usted le devuelven la plata de los contenidos. Ajá, ¿y eso entonces qué es? ¿Eso se va a la cuenta del ingreso o se cruza contra el patrimonio? Y es allí donde uno también tiene que ver este tipo de cosas, porque eso tiene impacto fiscal, todo ese tipo de cosas. Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo, porque es que algunos, vuelvo y les digo, tienen unos alcances y creen que esto es súper básico y no es tan básico. Entonces, uno si va a asegurar contenidos, debería también de declarar contenidos. Entonces, si usted es de los médicos que es tan juicioso con su tema de pólizas, pues le recomiendo que también hable con su contador y le diga, ve, vení, yo tengo una póliza de contenidos, si me llega a pasar alguna cosa y me pagan el valor de lo que yo aseguré, ¿qué pasa con esto? ¿No es mejor entonces que nosotros coloquemos un tema de contenidos en el patrimonio? Y se puede colocar, por supuesto que se puede colocar. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, no es la costumbre. No es la costumbre. ¿Preguntas hasta ahí o vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Paola? Wilson, si quieres, pues damos ¿Avanzamos? respuesta a las inquietudes que ya tenemos. Ah, bueno, dale. Bueno, por acá tenemos
nos Pero dice, fáciles, porfa. nosotros recibimos un auxilio por beneficios integrales. Para eso pagamos un valor mensual de 88.000 pesos. Esto se puede poner como costos para justificar el beneficio o bajar el impuesto. Sí, claro, por supuesto, es un costo, claro que sí, al 100%. Vale. Si Ujú, una empresa de fondo de pensión privado ahorra en sí, pensión voluntaria, el fondo sí. me reporta un valor. La DIAN en los exógenos me informa un valor diferente. Y mi empresa que me los envió al fondo da otro valor. ¿Cuál Opa. pongo? No, lo primero que hay que identificar es a qué se debe ese tipo de cosas, porque es que a veces, perdón, a veces uno pone solamente los valores que uno está aportando o que la empresa le aporta a uno. Acuérdese que esos valores puestos en un fondo de pensiones están supeditados a unos portafolios de inversión. Entonces, esos portafolios de inversión se valorizan y se desvalorizan. Entonces, uno tiene que revisar muy bien si no es cuánto me aportaron, sino cuál es el valor. Vuelvo y les digo, ¿qué reporta uno? Uno reporta todo lo que está allí. Lo que pasa es que las valorizaciones, pues uno no las lleva como ingreso porque no las ha sacado, lógicamente, pero hay unas desvalorizaciones que uno debería de revisar. Pero me preocupa es la diferencia que hay en la empresa, es decir, que de lo que tú sabes y de lo que la empresa ha reportado. Allí sí es muy preocupante. Y sí vale la pena hacer una conciliación con la empresa y decirle, venga, porque hay una diferencia entre lo que usted me está descontando a mí y la información que usted está reportando, porque a mí eso sí me parece rarísimo que esté pasando. Ya con la DIAN no me parece tan extraño, igual las diferencias no deben de ser muy marcadas. También hay que revisar si de pronto está arrastrando algunos saldos adicionales y mirar también el tema de obligatorias, a ver si es que de pronto la DIAN te está cargando también algún tema de pensiones obligatorias. Revisar muy bien porque también ahí entra el rubro de pensiones obligatorias. Entonces, es probable de que la suma de los dos te lo esté colocando la DIAN, tú estés teniendo en cuenta solamente lo que tú aportas y lo que la empresa sí esté pensando diferente, eso sí es rarísimo. ¿Sí? Vale. Para la declaración es mejor tener arriendos o propio en cuanto a consultorio. Para la declaración de renta, a ver, esa pregunta es fantástica. ¿Es mejor tener propio o tener arriendo? Entonces, eso es una súper pregunta. Todo depende. ¿De qué depende? De si uno es un trabajador independiente o si uno compró consultorio para irse full time a trabajar allá como independiente o uno es dependiente de una empresa y tiene un consultorio en el que hace consultas así como esporádicas como tal. Entonces, si la respuesta es, Wilson, yo voy a trabajar 100% independiente, pues resulta que ahí hay una decisión bastante interesante. Una es, pues yo puedo tener patrimonio y yo puedo usar esos patrimonios y liberarme de pronto de una carga en materia de tasas de interés por temas de crédito, o yo puedo, ahora, si yo tengo unas tasas de interés por esos créditos, yo puedo de pronto en algún momento hacer unas negociaciones y unos acuerdos de pagos y bajar un poquitico tasas. Pero si tu ingreso es como por honorarios, yo preferiría en ese sentido de que revisaras mejor la oportunidad de un arrendamiento porque eso te traslada a tu costo, eso se traslada a tu costo. Ahora, si tú eres dueño de ese local, pues no quiere decir de que al ser dueño del local tú no te lo puedas alquilar a tu profesión. Es más, uno mismo puede alquilar el carro de uno a la empresa en la que uno trabaja. Es más, eso lo hace mucha gente, porque es que uno dice, venga, pero yo estoy colocando el carro mío para trabajar y yo soy dueño de la empresa, pues yo le voy a alquilar a la empresa mi carro. Eso lo hace muchísima gente en este país para poder generar cargos de gastos, por supuesto. Entonces, si lo estás trabajando por honorarios, puedes descontarte, lógicamente, sí, y te puede beneficiar un poquitico el tema del arriendo. Vale. Las cesantías que tenemos acumuladas son activos. Todo depende, la ley cambió en el año 2017. La ley cambió antes del año 2017, las cesantías no se reportaban, no se reportaban. Pero ahora sí, es más, las cesantías son un ingreso fiscal, un ingreso fiscal.
Entonces tú pagas impuestos sobre las cesantías que recibes. No es un patrimonio, es un ingreso como tal. Bueno, es decir que el efectivo, el pago de los aseguramientos de contenidos me genera obligación para declarar impuestos. No, no. No te genera una obligación a la hora de declarar impuestos. No tienes que declarar que estás pagando una póliza. No tienes que declarar eso. Pero cuando tú recibes la póliza, estás recibiendo un ingreso, lógicamente. Entonces es allí cuando tú debes de decir, venga, ¿yo contra qué cruzo ese ingreso? Pues yo tengo que cruzarlo frente a un gasto que yo tuve. ¿Y cuál es el gasto? Pues que yo ya había declarado unos bienes inmuebles en patrimonio, entonces yo podría cruzar el ingreso frente al patrimonio y netearlo. Entonces eso es como la recomendación que te doy. Vale, listo, Wilson, no tenemos más preguntas por el momento. Bueno, perfecto. Entonces, patrimonio bruto. Y aquí está. Miren este tema. ¿Qué constituye patrimonio bruto? Y ese es el primer elemento de su declaración de renta, el patrimonio bruto. Y el patrimonio bruto dice acá que es todo lo que está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero. Por eso está el tema de los enseres de su casa, porque eso es apreciable en dinero también. Y la gente normalmente no lo hace. La gente normalmente no lo hace, pero mire por acá, es más, acá les pongo una imagencita, mire sus computadores y todo ese tipo de cosas, tú lo puedes colocar allí. Es decir, no quiere decir de que no, es más, hasta tu celular lo puedes colocar como patrimonio, pero ¿por qué no? O sea, obviamente lo puedes colocar como un patrimonio. Entonces, todo lo que constituye bienes y derechos apreciables en dinero, lo puedes colocar como un tema de patrimonio. Por ejemplo, cuando tú tienes un dinero, y aquí lo pongo, un dinero en una fiducuenta, tú abres una fiducuenta y a ti, por ejemplo, se te olvida colocar en tu declaración de renta esos dineros que están en la fiducia más los rendimientos, la DIAN te puede colocar una sanción por omisión de activos. Y ojo, que esta sanción por omisión de activos, es más, se los puse acá, puede llegar hasta un 35%, te estoy colocando un 33%, pero esto puede llegar hasta un 35%, y esto se va a la renta líquida gravable. Es decir, esto de una vez se va, y no sometido a deducciones, ni a renta exenta, ni nada, sino que se va de una a tu renta líquida gravable. Y si tú, por ejemplo, se te olvidó decir que tenías una plata, tenías 200 millones, lógicamente eso no se le va a olvidar a nadie, pero pongamos el ejemplo. A usted se le olvidó decir que tenían una fiducuenta 200 millones de pesos. Tenía 180 más 20 en rendimientos, 200 millones de pesos. Y a usted se le olvidó decirlo. Y la DIAN sí lo sabe. Tú no lo sabes, pero la DIAN sí. Y la DIAN de una te lo lleva, por omisión de activos, te lo lleva de una vez a tu renta líquida gravable, que es al final sobre el que tú calculas el impuesto, y te dice su tasa impositiva es del 33%, entonces de esos 200 millones de pesos, tíreme para acá el 33%. ¿Cuánto te costó esa omisión de activos? Más de 60 y pico de millones de pesos. 66, 70 millones de pesos te pudo haber costado esa omisión. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque a veces uno no considera qué es patrimonio como tal, y patrimonio es todo lo que uno tiene, todo lo que uno tiene. Eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice la ley. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, a veces uno se va con los contadores, no tengo nada en contra de los contadores, ni más faltaba, sino que hay a veces personas que son muy básicas en el conocimiento de impuestos y terminan metiéndote en situaciones en las que hay sanciones después, y eso termina siendo un tema bastante complicado. Entonces, esto para el tema del patrimonio bruto. Entonces, todo lo que es aportes, todo lo que es rendimientos, todo lo que es dineros en efectivo, todo eso entra a tu patrimonio, todo eso, lo que tengan saldos en cuenta, todo eso entra dentro de tu patrimonio bruto. Ahora, hay una gran diferencia entre patrimonio bruto y patrimonio líquido. Son dos cosas completamente distintas. Patrimonio bruto es todo lo que tú tienes. Patrimonio líquido es la diferencia entre el patrimonio bruto y los pasivos que tú tengas. Por ejemplo, tú tienes una vivienda que te costó 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Y resulta que de esos 400 millones de pesos,
tú tienes 250 en deudas. Entonces, tú llevas al patrimonio bruto, 400 millones de pesos. ¿Cuánto es si tú, por ejemplo, yo qué sé, tienes una deuda de 250 millones de pesos? ¿En cuánto está tu patrimonio líquido según esa información? Teniendo solo esa información, pues tu patrimonio líquido es de 150 millones de pesos, porque tú al patrimonio bruto le quitas los pasivos, le quitas las deudas o obligaciones financieras y te da tu patrimonio líquido, para que lo tengas en cuenta. Por eso muchas personas y muchas entidades financieras a la hora de generarte algún tipo de crédito miran tu patrimonio líquido para que puedan revisar de pronto cuánto de lo que tú tienes es realmente tuyo. Es que miren, cuando uno hace una evaluación financiera, uno no solamente mira capacidad de endeudamiento en flujo de caja. Son dos capacidades de endeudamiento lo que miden normalmente las organizaciones. El endeudamiento en flujo de caja, que es la suma de todas las cuotas mensuales que tú pagas, todo eso lo divides en el ingreso mensual y eso te da tu nivel de endeudamiento en flujo de caja. Pero también está el endeudamiento en patrimonio. ¿Y qué es el endeudamiento en patrimonio? Coger el total de pasivos que tú tienes, es decir, el total, no las cuotas, sino el total de las deudas que tú tienes y lo divides en tu patrimonio bruto. Eso te da tu nivel de endeudamiento en patrimonio. ¿Cuál es la recomendación que uno da como analista financiero? Primero, que tu endeudamiento en flujo de caja no supere el 20%. Es lo primero. Las entidades financieras hablan del 30, algunas del 35, las entidades financieras. Pero uno normalmente dice no se arriesgue más. Y en patrimonio, que su nivel de endeudamiento en patrimonio no esté por encima del 50%. Es decir, que el 50% como máximo esté apalancado y el 50% sea suyo. Normalmente uno lo que dice es, venga, libere patrimonio. Lo más importante es liberar patrimonio, libere patrimonio. Hay algunas personas que financieramente dicen, no, pero yo ya pagué todos los intereses y ya, entonces voy a poner a esperar al banco. No ponga a esperar a nadie, libere su patrimonio. Entonces son recomendaciones que uno normalmente hace. Entonces, ojo con este tema de omisión de activos también. Debes de colocar absolutamente todo, porque vuelvo y te digo, en materia de pólizas puedes tener de pronto algún tipo de situación. Activos fijos. Dependen los activos fijos del uso que se le den. Escúcheme muy bien que este es un tema también en el que pueden surgir algunas preguntas. Miren lo que dice ahí. Son activos fijos o inmovilizados. Activos fijos o inmovilizados. Los bienes muebles e inmuebles, es decir, carros, bienes muebles que los puedes mover, inmuebles, un apartamento, una casa, un lote, un local, inmovilizados. Que no se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios, tales como bienes inmuebles, que no se enajenen. ¿Qué es enajenar? Es vender. Que no se enajenen, que no se vendan en el giro ordinario. A ver, les pongo un ejemplo. Usted tiene 3 casas, a ver, porque este es un caso típico de mucha gente, bueno, no de mucha gente, pero sí de algunas personas contribuyentes en Colombia. Usted tiene 3 casas y usted las tiene para remodelar y venderlas. Usted tiene 3 casas para remodelar y venderlas. Esas casas que usted tiene, suponga que usted vende una de ellas. Esa vivienda la tuvo usted por más de 2 años. Y la arregló y la vendió. Y vendió su casa. Pregunta. ¿Qué tipo de activo fijo es? ¿Qué tipo de activo fijo es? ¿Es un activo fijo suyo o es un inventario que usted tiene? ¿Qué es eso? Usted las tiene, puede colocarme ahí en el chat. Usted la tiene para comprar y vender. ¿Ese es un activo fijo o ese es un inventario que usted tiene disponible para la venta? ¿Qué es? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué es ese tipo de activo? ¿Es un activo fijo o es un activo? Es decir, un activo fijo es su casa. Entonces, si tiene alguna opinión, por ahí por el chat lo podemos colocar. Usted me dice, ¿es un activo fijo realmente o no? ¿Es un inventario? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué piensas tú, Paola? ¿Qué es un inventario o es un activo fijo? Activo fijo. Lógicamente es un inventario, por supuesto, Paola. Claro que sí, porque tú la tienes para comprar y vender, obviamente.
Muy bien, la tienes para comprar y vender, lógicamente. Entonces, cuando ¿Y tú la por qué no la vendes, contemplo como activo fijo? porque es un bien inmueble que no vas a utilizar para enajenarlo luego, porque no hace parte de aquellos activos que vas a utilizar para la venta. Por eso es importantísimo lo que les acabo de colocar acá. ¿Qué es un activo fijo? Depende del uso que usted le vaya a dar. Depende de ese uso que usted le vaya a dar. Entonces, por ejemplo, usted tiene 3 viviendas, como les digo allí, va a vender, las tiene para venderlas, va a vender una de ellas, la remodeló, la vendió. Eso se llama flipping en Estados Unidos, aquí se llama fix and flip, que es comprar, remodelar, vender. Usted se dedica a ese tipo de negocios. Es un activo fijo, no es un inventario realmente. Luego es una ganancia ocasional cuando usted la vende. La diferencia entre lo que usted compró y vendió es una ganancia ocasional. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? La compraste en 200 millones de pesos, le metiste 50, la vendiste en 300 millones. Compraste en 200, le metiste 50, la vendiste en 300. Esos 50 millones de pesos son ganancia ocasional, la tuvo por más de 2 años. ¿Es ganancia ocasional, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Vamos sin miedo. Por acá nos dicen que es ganancia ocasional. Ajá, ¿qué es ganancia ocasional? Ujú. ¿Sí? ¿Hay algunos más que estén diciendo algo? Sí, ganancia ocasional. Ok, pues no, Por no es acá ganancia otra ocasional, persona dice que no es ganancia ocasional. es una renta no ¿La laboral. tuvo más de 2 años? Sí. Es una renta no laboral. ¿Por qué? Porque usted hace ese tipo de negocios. Por eso les digo, miren, es que en materia de impuestos, usted tiene que saber qué es lo que está haciendo. Eso no es una ganancia ocasional, es una renta no laboral como tal. Es decir, hace parte de la cédula de las rentas generales. Entonces, usted no lo puede llevar como una ganancia ocasional. Entonces, ¿por qué? Vuelvo y les digo, porque usted no la está comprando para vivir en ella, usted la está comprando es para negocio, hace parte de sus inventarios como tal. Como si yo tuviera, por ejemplo, los que venden carros, que compran carros y venden carros, esos no son ganancias ocasionales. Estos negocios de compraventa no tienen ganancias ocasionales, esos son rentas de negocios, esos son rentas laborales. Si una persona natural lo hace, eso no es una ganancia ocasional, eso es una renta no laboral. Entonces, ojo con este tipo de aclaraciones para que lo tengamos en cuenta. Primero, no es un activo fijo, es un inventario como tal, es un activo pero que va a la parte de los inventarios. Y segundo, cuando la vendes después de los 2 años de posesión, no es para ti una ganancia ocasional. Habla con tu contador si tienes ese tipo de casos y dile, venga, ¿qué manejo le puedo dar a esta casa? Porque esta casa la compré para vender. El objetivo es remodelarla y voy a venderla. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta con tu tributarista, ¿vale? ¿Hay más preguntas? No, vamos bien. Sí, Wilson, por acá nos dicen, ¿y cuándo sería ganancia ocasional? Ah, bueno, pues cuando no la tienes para hacer ese tipo de negocios. Es que vuelvo y les voy a resaltar aquí, miren, aquí está, como se diría coloquialmente, el cuide del asunto. Depende del uso que usted le dé. Si usted la está comprando para vivir en ella y resulta que después de un tiempo usted la quiere vender porque la va a cambiar por otra, pues eso ya es un tema de ganancia ocasional. Pero si usted hace ese tipo de negocios, no es una ganancia ocasional como tal. Es más, usted debería de tener actualizado su RUT con esa actividad comercial como tal. ¿Para qué? Para que entre por esa cédula de rentas no laborales. Entonces, acuérdense que en la reunión pasada yo les decía, utilice, mire su RUT cómo está y si es necesario actualizarlo, actualícelo. Por favor, actualice el RUT, porque es que el RUT es el que te dice cómo están entrando tus ingresos a tu vida financiera. Entonces, cuando tú haces la actualización del RUT, que estás dedicado a este tipo de actividades comerciales, pues puedes manejarlo como una renta no laboral y no como un ingreso ocasional. Ojo con ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Ahí vamos Wilson, saliendo. tenemos por acá más preguntas. Sí, sí. Un apartamento que se está pagando por leasing, ¿en qué parte de la declaración entra? Yo no quería que me hicieran esa pregunta, pero ¿por qué, hombre? Yo no entiendo. A ver, eh, no lo voy a responder todavía. No Porque la voy a... así de compleja es. No porque la tengo en ejercicio. O sea, te la explico en 10 minutos, ¿vale? Porque la tengo ahí en ejercicio. Bueno, La tengo en ejercicio.
Entonces hagamos otra pregunta. A ver, Consulta, estoy fuera del país. Solo en Colombia tengo cuenta en el banco que muevo y es muy variable lo que pago en Comedal mensual. No tengo casa, auto ni otro bien en Colombia. Tengo igual que declarar algo. Ojalá que no sea la respuesta, porque me fui del país en el 2016. no, no porque usted no es residente en el país. Usted no es residente, usted lleva más de 180 días por fuera del país de manera consecutiva. Entonces usted no está domiciliada en el país. Entonces, esto es para personas que están domiciliadas en el país. Para el caso suyo, usted no está domiciliado en el país, así que, y sus rentas no están generando, no se están generando en el país. Así que usted está por fuera del país, así que no necesita hacerlo. Vale. Espero, perdón. No, Wilson, que gracias por la respuesta. Ok, espero haberle dado tranquilidad al doctor a la doctora, porque muchos tienen ese tipo de preguntas y es muy válido, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes busquen un capitulito. Lo que pasa es que es muy extraño que eso se dé, pero hay un capitulito de rentas que se llama Impuestos para residentes y no residentes en Colombia. Búsquenlo, es un capitulito y todo está amarrado al tema de cuántos años yo llevo viviendo, cuántos meses llevo de manera consecutiva viviendo en el país. Entonces, busque para residentes y no residentes, para que lo tenga muy en claro, pero es como te acabo de decir. Muy bien. ¿Cómo se declaran entonces los activos fijos? ¿Cómo se declaran los activos fijos? Entonces, ojo, es el precio de adquisición o el costo declarado de un activo inmediatamente anterior, más el valor del ajuste fiscal. Yo siempre les he recomendado, hay 3 tipos de valores con los cuales uno puede declarar sus activos. Hay 3 tipos de valores. ¿Cuáles son? El valor del predial como tal, el valor de compra y el valor comercial. Y el valor comercial. El valor de compra y el valor comercial. Ok. El valor del impuesto predial, es muy raro que el valor del impuesto predial sea igual al valor comercial. O sea, normalmente no se da. Normalmente el valor del impuesto predial es más bajo que el valor comercial del bien inmueble. El valor de compra se va diluyendo frente al valor comercial. Entonces, si yo compré hace 3 años en 200 millones y ya vale 400, pues usted tiene que hacer una actualización. Yo lo que siempre recomiendo es lleve el valor de sus activos a valores comerciales normalmente. ¿Por qué? Porque ahí sí ya vienen los temas que acá les escribí, de ganancia ocasional. Ahí sí vienen los temas de ganancia ocasional. Por eso yo les digo, llévenlo lo más cercano posible a los valores comerciales. Ojo con este dato que les voy a entregar. La DIAN saca todos los años unas tablas de actualización de los activos y es cómo pueden actualizarse como tal. Y aquí está el artículo 73, ustedes que están tan pendientes de todo, del estatuto tributario, dice cómo usted puede actualizar el valor de sus activos. El estatuto tributario en el artículo 73 dice cómo hacerlo. De un año, para el año 2002, el equivalente es del 4.67% de actualización. Si usted lo compró hace 6, 7 años y no lo ha actualizado, usted puede ir al artículo 73, ahí hay una tabla para que usted pueda actualizar el valor como tal. Ahora, usted en ningún caso puede vender un bien inmueble por el valor del impuesto predial. Sobre el impuesto, ¿cómo se llama? El valor catastral. En ningún caso. Usted tiene que como mínimo tener un 15% por encima del valor catastral. Por encima del valor catastral. Y así te lo pueden notariar. Así te lo hacen en la notaría los temas de escrituración. Entonces, ojo con ese tipo de cosas también. Entonces, si hace rato usted no actualiza sus bienes
inmuebles, utilice el artículo 73 del Estatuto Tributario, hable con su contador, dígale, actualicemos un poquitico. ¿Saben por qué? Porque si usted va y vende el activo y usted no hizo una actualización del activo, pues usted va a tener ganancias ocasionales. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque las ganancias ocasionales están grabadas a una tarifa del 10% hasta el año pasado. De este año ya están al 15%. Ya se subió un 5% el impuesto para las ganancias ocasionales. Así que ojo con esa información para que lo tengan ustedes muy, muy en cuenta. Entonces, actualícenlo. Siempre les he dicho, usted no declare por el valor del avalúo catastral, por el impuesto predial. No declare por allí. Por favor, no lo haga. Y si usted quiere hacerlo por el valor comercial o el valor de compra, perdón, actualícelo con las tablas de la DIAN y llévelo lo más posible a valores comerciales. Ahora bien, usted dice, Wilson, pero yo he hecho la actualización y no me llega el valor cercano a lo comercial. ¿Sabes por qué? Porque yo le hice unas mejoras y unas modificaciones a mi casa. Si usted va a actualizar el valor de sus bienes porque le hizo mejoras o le hizo alguna modificación o le hizo unas reparaciones o mantenimiento, todos estos valores o costos incurridos, usted los puede justificar sí y solo sí se hicieron los pagos por intermedio del sistema financiero. Usted va a mandar a hacer una pared, a repellar la pared, a estucar la pared, a pintar la pared y todo ese tema, y eso le costó 4 millones de pesos. Y usted quiere actualizar el valor comercial con esos 4 millones de pesos. Si usted no le pagó al maestro por medio de bancos, usted no lo puede hacer, no lo puede justificar, no lo puede hacer. O sea, solo lo puedes hacer cuando está bancarizado los pagos. Por eso yo siempre les recomiendo, miren, así sean transferencias por Nequi, David Plata, todo eso ya es sistema financiero. Entonces no se acostumbre a pagar en efectivo, porque en efectivo se pierde la huella y usted ya no puede justificar esos incrementos patrimoniales y esos incrementos de valores a valores comerciales de sus patrimonios. Así que busque siempre la intermediación para que pueda justificar ante la DIAN. Si lo haces de cualquier forma, no se puede justificar y si te llegan a hacer un requerimiento por un tema de comparación patrimonial, pues no tienes cómo comprobar y allí es donde vienen las sanciones y ahí vienen las correcciones y todo ese tipo de cosas. Así que ojo con este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo se calcula una ganancia ocasional? La ganancia ocasional se calcula el costo de adquisición menos el valor de la venta. El costo, ¿cuánto me costó? ¿En cuánto vendí? A esa diferencia hay que pagar el 10%. A esa diferencia como tal. Lógicamente hay unas VT, para que ustedes también lo sepan, que en casos de vivienda, por ejemplo, hay unas VT que están exentas. Entonces usted puede preguntarle a su contador y va a decirle, venga, yo voy a vender este apartamento que compré en 400 millones de pesos, lo voy a vender en 700 millones de pesos. Cualquiera te dirá, no, tenés una ganancia ocasional de 300 millones de pesos, el 15% de 300 millones de pesos, son 45 millones de pesos, no porque tienes unas VT exentas. Acuérdense que para el año 2022 el valor de las VT estaba en 38.004 pesos, para que lo tengan muy en cuenta. Todo con la DIAN se mueve a través de las VT, todo con la DIAN. ¿Qué son las VT? La unidad de valor tributario. Unidad de valor tributario. Es un número para que la DIAN no trabaje pesos, sino que trabaje todo normalmente con VTs, el tema de los impuestos, y ahorita les voy a mostrar cómo funciona ese tema de VTs. Entonces, ojo con ese tema de las actualizaciones, el tema de cómo hacerlo. Algunas personas, por ejemplo, dicen, Wilson, pero es que ahí hay un problema. Si yo empiezo a llevar todo a valores comerciales, voy a caer en impuesto al patrimonio. Sí, pero a veces es mucho más lo que pierdes con ganancias ocasionales que con lo que pagas por impuesto al patrimonio. Entonces, ojo con ese tipo de cosas también, que eso es para que ustedes lo puedan revisar. Hay gente que tiene mucho patrimonio y lo tiene declarado muy bajito, muy bajito. Entonces, el día de mañana vende alguna de las cosas, ¡pum!, le cae una ganancia ocasional altísima. ¿Todo por qué? Porque
normalmente algunos profesionales de la contabilidad le sugieren a la gente que trabajen con valores catastrales. Pues yo nunca he entendido realmente eso, si no se necesita, ¿para qué? Usted no tiene sino una vivienda de 500 millones de pesos, un ejemplo. Pues ¿por qué no la declara comercialmente en 500? ¿Por qué no? O sea, ¿dónde está el problema? ¿Qué tienes que pagar de más o qué impuesto tienes que incurrir de más si lo declaras en 500 millones de pesos? Si tú lo declaras en 300 millones de pesos, pues vas a tener una ganancia ocasional de 200 si la llegas a vender. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Hay personas entonces que dicen, no, entonces yo pongo manejemos en notaría por tal valor. Entonces, no por los 500 millones de pesos, sino llevémoslo por 400 y no por 500 millones. Sí, pero a tu cuenta bancaria entraron 500 millones de pesos. ¿De dónde justifica 100? Entonces, ojo con todo este tipo de cosas que a veces uno, por tratar de hacerla bien, termina haciéndola mal. Y todo lo que hoy en día se mueva en materia de recursos está bancarizado. A menos que tú digas, no, yo manejo cosas en efectivo. Bueno, pero es que meter 100 millones de pesos en efectivo, ya sabes, los riesgos que se conlleva todo este tipo de cosas. Así que ojo con todo esto. Yo prefiero más bien un impuesto al patrimonio que ya para el año 2022 estaba en un tope de 5.000 millones de pesos, ahora para 2023 en adelante en 3.000 millones de pesos. Hay que buscar la forma de pronto de derivar los patrimonios, hay unas estrategias que uno puede sacar y todo ese tipo de cosas, pero no lo hagamos por miedo solamente de pagar impuesto al patrimonio, veámoslo también por temas de ganancias ocasionales y que uno puede desarrollar una estrategia. Ahora bien, ojo con lo que les voy a decir. Usted compró una vivienda con su pareja, con su esposo, con su esposa, y resulta que el crédito se lo hicieron a ustedes dos, pero la escritura quedó solo en cabeza suya. Solo en cabeza suya. Pero son los dos los que se metieron en ese tema. Son los dos los responsables de ese tema. Pregunta, ese bien inmueble, si ejemplo, costó 600 millones de pesos, 600 millones, ¿se deben declarar 300 y 300 o se debe declarar solo 600 en cabeza tuya? ¿O se pueden declarar 300 y 300? ¿Tú qué crees? ¿Cómo se haría? ¿300 y 300 o 600 solamente? 600 porque quedó a nombre de una sola cabeza, ¿no? ¿Sí? Es mi humilde opinión. Sí, Paola, por supuesto. El único que declararía allí serías tú. La única persona que declararía allí serías tú. ¿Por qué? Porque el bien inmueble quedó en la oficina de registro y en notaría como, como único dueño tú, única persona. Entonces, no puedes hacer una derivación simplemente así. Hay que hacer una modificación también para que puedan generarse la mitad y mitad. Ojo, pues que en este tipo de cosas la gente dice, no, pero es que yo ya derivé patrimonio, una parte la está declarando por acá y otra parte sí, pero es que el otro declara pero no es dueño. Entonces, ¿cómo así? En esto la norma, pregúntenle a su contador, en esto la norma es muy clara. ¿Quién lo declara? El dueño. El dueño es el que lo declara. Ahora, si el bien inmueble cuesta 200 millones de pesos y lo mínimo para declarar por patrimonio es 170 millones de pesos, un ejemplo, para el año 2022, pues hay uno que declara y el otro no. El otro no declara. Uno solo nada más lo declara. Entonces, ojo con ese tipo de cosas para que lo tengamos muy en cuenta. Muy Wilson, bien. y si el bien queda a nombre de las dos personas, Ah, ok. Ahí sí ya se genera lógicamente una distribución en la declaración de renta de los dos, por supuesto. Cuando los dos están en la escritura, los dos entran allí en el tema de patrimonio. Lo que pasa es que esto también tiene unos efectos financieros, ¿no? Por ejemplo, es más fácil que a usted le presten dinero cuando una persona se va a quedar como único titular de un bien y no le va a hacer una afectación a patrimonio familiar. ¿De acuerdo? Es muchísimo más fácil. Y al otro le van a prestar plata siempre, cuando está solito. Y el escritor es solita, le van a prestar plata siempre. ¿Por qué? Porque tiene activos que lo pueden, sobre los cuales lo pueden perseguir.
Entonces le van a prestar plata muchísimo más fácil que el que tiene de pronto afectado a patrimonio familiar los bienes como tal, ¿de acuerdo? Pero en ese caso, los dos, Paula, los dos lo pueden declarar cuando los dos aparecen. Ojo con este ejemplo también que les pongo acá. ¿Cómo declarar el usufructo? Y les había dicho al principio que era el usufructo. ¿Te acuerdas, Paola, que les había dicho que es el usufructo como tal? ¿Te acuerdas? Sí, tú lo consultaste, Sí, obviamente. yo lo consulté. Ajá, sí, ¿qué? Dame un segundo, por favor, que es que se me olvidó la respuesta. Ahí sí. Ay, qué honesta. Muy bien, Un es el... usufructo es el derecho, o sea, la verdad lo desconocía, pero lo voy a Ajá, leer tal cual como lo consulté. ajá, Es el derecho de uso y disfrute de un inmueble ajeno, pero sin ajá. que ellos no autorice al introducir cualquier alteración que afecte su esencia. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Y algunas personas en este país, Paola, hacemos usufructos, normalmente para familiares. Hay personas, por ejemplo, hay papás que ponen bienes inmuebles en usufructo a sus hijos para protegerlos y para ayudarles. Y les ponen usufructos por ejemplo, no escriturarles, sino que les ponen usufructos. Y hay hijos, por ejemplo, como en mi caso, que uno pone en usufructos bienes, pero en cabeza de los papás. Entonces, Pero entonces, ¿cómo sería un ejemplo claro de ese usufructo? Pues así como de coquito para entenderlo bien. a ver, muy bien, ahí va. Yo tengo unos bienes inmuebles, ¿vale? Yo tengo una vivienda y tengo por ahí una cosita y resulta que mis papás, mi mamá es dependiente económica mía. Entonces, yo compré una vivienda para que ella se fuera a vivir allá, ¿de acuerdo? Yo compré una Ujú. vivienda, pero yo soy casado. Como la vivienda que está allá es mía, Paola, es mía. Yo, por ejemplo, un día le pregunté a mi esposa, yo le dije, ve, mira, si yo llego a faltar, ¿qué pasa con esa casa donde está mi mamá? ¿Qué pasa con esa casa? Entonces, pues uno como que conoce a su gente, ¿no? Entonces ella me dijo, o sea, lo pensó y solo pensarlo ya me genera a mí una prevención. Entonces me dice, no, pues si no se necesita, pues que siga allí. Pues obvio, yo no compré casa por si se necesita o no se necesita, lo compré para que mi mamá viva hasta que ya no esté en este mundo, lógicamente. Entonces, ¿eso qué hizo? Que yo hiciera un secreto, yo tuviera un secreto, que todavía lo tengo. Es más, por favor, si alguien algún día me llega a conocer personalmente y me llega a ver con mi esposa, no vayan a mencionar este secreto porque ella no lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice, Paula? Yo me fui para la notaría y creé un usufructo vitalicio de ese bien, de esa vivienda, en cabeza de mi mamá y en su momento de mi papá, ahorita en cabeza de mi mamá, que es una cosa que también hay que arreglar ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir el usufructo? Que mi mamá tiene derecho al uso y goce de ese bien, uso y goce de ese bien. Es más, ella puede hasta usufructuar, es decir, puede alquilar una habitación, puede, yo qué sé, si me entiendes, pero no puede hacerle modificaciones a la vivienda. Entonces yo le hice un usufructo, es más, yo no puedo disponer de ese bien, yo no puedo disponer de ese bien, no puedo hacerlo, porque ya tiene un usufructo vitalicio, es decir, legalmente ese bien está protegido hasta que mi mamá esté en este mundo. ¿Sí me entiendes? Queda protegido. Y si yo llego a faltar, pues mi esposa, si piensa venderlo, pues ahí va a tener una sorpresa y no lo va a poder hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque el bien quedó protegido para que no se vendiera. Ya cuando mi mamá no esté, ahí sí ya pasa el título completo en cabeza de mi esposa y ella ya podrá disponer del bien inmueble. Pero esas son formas en las que uno protege sus patrimonios y protege la familia también. Pero pasaría a nombre de tu esposa si tú faltaras. Si no, pasaría a tu nombre, obviamente. Sí, sí, claro, por supuesto. Si no pasaría a nombre mío, lógicamente, o si no pasaría lógicamente a nombre de mi esposa. Y ahí sí ya, pues lógicamente se beneficiaría a ella. Eh, pero bueno, eso es para que ustedes lo revisen, lo revisen como tal. Ahora, esta pregunta es muy buena, Paola. A ver, yo le di un usufructo a mi mamá, un usufructo vitalicio. La vivienda cuesta, ejemplo, 300 millones de pesos, un ejemplo. ¿Mi mamá debe declarar esa vivienda o la debo declarar yo? ¿Quién lo debe hacer? El dueño, El porque dueño. ante la DIAN apareces como el dueño. Ok, pero como resulta que hay un usufructo en notaría, ella también debe declarar una parte. Ella Un también debe, porcentaje. sí, claro, por supuesto. El 70% del bien
El 70% del bien debe de ser declarado por ella. Imagínate las implicaciones tributarias que tienen este tipo de cosas. Entonces, uno a veces dice, venga, es que yo voy a hacer esto legal. Sí, pero un momento, a ver qué implicación tiene tributaria esto que usted está haciendo. Esto qué implicaciones tributarias tiene. Entonces, pues yo siempre pues trato de cuidarme para que no me descubra pues mi esposa en mi declaración de renta, porque ya puede ver una disminución de patrimonio en mi declaración de renta. Entonces uno lo que dice es otras cositas para que no se dé cuenta mucho de lo que uno ha hecho. Pero y la otra persona, claro, por supuesto, es que la otra persona tiene el uso y el goce y el fruto de lo que se genera en esa vivienda hasta que no esté. Entonces, estos son cosas que normalmente tampoco la gente lo hace. Es que yo aquí le estoy dando claves que normalmente los contadores no hacen, Paola. ¿Sí me entiendes? O sea, le estoy dando tips y consulte. Es más, consulte qué es nuda propiedad y le recomiendo que todos lo busquen. ¿Qué es nuda propiedad? Es cuando usted cede el bien a título de usufructo, pero que usted no puede disponer de él. Usted no puede disponer de él. Es más, algunas personas, por ejemplo, hacen usufructo en cabeza de sus hijos y le dicen por tiempos. Le dicen, venga, quédese con esta vivienda de 3, 4 años. Genere el usufructo, quédese con el bien de 3, 4 años. Durante esos 4 años, ese hijo debe de declarar en parte si es mayor de edad, ojo, porque hay dos condiciones, si es mayor y si es menor. Si es mayor de edad, debe declarar una parte de ese bien inmueble también en su declaración de renta. Si ese bien inmueble, por ejemplo, vale 500 millones de pesos, pues usted puede decir que cada uno puede colocar 250 y 250. De que mi hijo, por ejemplo, si es mayor de edad, coloca 250, eso no le genera ningún tipo de compromiso si la persona no trabaja. ¿Por qué? Porque allí no hay ingresos. Por ejemplo, si mi hijo no trabaja y es mayor de edad y no trabaja, tiene 18 años, acaba de cumplir 18 años, un ejemplo, y no trabaja, pues declara el patrimonio, pero no tiene que pagar, porque para pagar impuesto al patrimonio necesita para año 2022 5.000 millones de pesos, entonces eso no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para que vamos viendo cómo funcionan. Ahora, si se trata de un hijo menor de edad, ahí sí los papás entran a declarar ese bien inmueble y el usufructo, lo que produzca ese bien inmueble, allí sí lo pueden hacer. Mientras tanto, no. Es más, usted puede, yo qué sé, un bien inmueble de 1.000 millones de pesos, por ejemplo, un ejemplo, 1.000 millones de pesos. Usted puede declarar una parte, el 75%, su hijo, el 25%, usted 250 millones de pesos. Pero después usted le quitó el usufructo a su hijo, pues usted va a tener una comparación patrimonial porque le van a aparecer 750 millones de pesos de la noche a la mañana, pero con el usufructo se puede justificar ante la DIAN. Entonces son cosas que usted las puede justificar y decir, no, mire, es que había un usufructo que yo había constituido en cabeza de mi hijo, se levantó el usufructo, el bien me devolvió al 100%. Ya tengo todo el uso, el goce y el fruto de lo que me produzca el bien. Entonces, esto es para que nos demos cuenta de la profundidad que tienen las decisiones financieras que usted está tomando con las cosas. Es muy diferente, como les digo, para hijos mayores de edad, para hijos menores de edad. Algunas personas, por ejemplo, que tienen mucho patrimonio, hacen usufructo en cabeza de sus hijos, para que los hijos declaren los bienes y ellos no lleguen a los topes para impuesto al patrimonio. Imagínate, Paula, lo que hacen algunos. ¿Es legal? Claro que es legal. Por supuesto que es legal. Lo que pasa es que en algún momento hay que levantarlo, lógicamente, los usufructos, y esto afecta un poquitico el tema notarial. Pero es importante que ustedes sepan que hay algunas personas que derivan los patrimonios para que ellos no alcancen a cubrir los topes de tributación en términos de impuesto al patrimonio. Imagínense. Muy bien, muy bien. Aquí está la pregunta que me había hecho uno de los doctoras, en cuanto al tema del leasing habitacional. Y ojo con esto que les voy a explicar acá, que esto es importantísimo. Resulta de que usted va a comprar una vivienda, y esa vivienda que usted va a comprar
usted la compra en 300 millones de pesos. Un ejemplo, usted adquiere un leasing habitacional de una casa. Ojo con este ejemplo que les voy a contar. El valor presente en cánones de arrendamiento es de 300 millones de pesos. Acuérdese que cuando usted compra un leasing habitacional, usted está teniendo es un arrendamiento. Esto es un arrendamiento financiero. Entonces, usted lo que va a tener es unos cánones que va a pagar mes a mes, ejemplo a 15 años, 180 meses, y va a pagar un valor de 300 millones más los intereses. Entonces, y usted al final del año, suponga que esto lo hace a partir del año 2017, eso fue un ejemplo nada más, cualquier año pudo haber sido, un valor de compra de 50 millones de pesos, que corresponden al 15, al 12, al 17, depende de lo que usted pacte con el banco. Cuando usted tiene un leasing habitacional, usted pacta un valor al final de compra por el bien inmueble y un valor residual de garantía, pero pues aquí no pone esto. Entonces, el valor a registrar, usted registra el valor, se me va aquí una flecha toda rara, usted registra el valor en su declaración de renta en los dos lugares. Ojo con esto. Usted lo registra en el activo y usted lo registra en el pasivo. ¿Por qué? Porque usted ha adquirido un activo por 350 millones de pesos, pero usted debe los 350 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a ir haciendo a medida de que va pagando las cuotas? Suponga de que usted paga una cuota mensual de 1 millón de pesos. Un ejemplo, 1 millón de pesos. Es decir, que al cabo de un año, suponga, usted pagó 12 millones de pesos, lógicamente, 12 millones de pesos, pero de esos 12 millones de pesos se fueron 2 a capital y se fueron 10 a intereses. Ojo que esto es espectacular lo que les voy a explicar acá. Esto es normal. Hola, siempre me da una flecha para allá, no entiendo por qué. Ojo con esto. Entonces se van 2 a capital, 10 a intereses. ¿Usted cómo coloca esto en su declaración de renta? Pues usted tiene al final del año unos activos por 350 millones de pesos y unos pasivos por 348 millones de pesos. Me cuesta trabajo escribir así, pero bueno. Usted coloca sus activos en 350 y usted tiene unos pasivos ahora de 348. ¿Por qué? Porque estos 2 millones le van a ayudar a liberar ese capital que usted tiene. Acuérdese una cosa. Patrimonio bruto, ¿qué es? Los 350 millones de pesos del bien. En los pasivos, ¿cuánto es? Pues los 350 millones de pesos que va a quedar usted debiendo. Cuando se acaba el año, pues ya los pasivos ya no son de 350, sino de 348. ¿Cuánto es su patrimonio líquido? Pues de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Y así sucesivamente, año tras año, de que usted vaya pagando el bien inmueble, pues va disminuyendo el pasivo y va liberando su activo. Ahora, usted me dirá, Wilson, ¿y qué pasa con estos 10 millones de pesos en intereses? Esos 10 millones de pesos en intereses se van a las deducciones que usted se puede hacer del impuesto de renta porque usted se está pagando unos intereses de un leasing habitacional y esto entra con beneficio tributario. ¿En qué entra con beneficio tributario? En la parte correspondiente a los intereses. Entonces usted se puede deducir esos 10 millones de pesos de su impuesto de renta. Por eso, tener un crédito hipotecario o un leasing habitacional es muy bueno para una persona que paga impuestos. Es decir, hay algunas personas que salen rápidamente a pagar y pierden los beneficios tributarios. Los pierden. Liberan rápidamente el pasivo, el activo y pagan rápidamente este pasivo, lo pagan de una. Sí, pero miren que se están perdiendo todas estas deducciones en beneficios tributarios. Se los están perdiendo todos. No sé si con eso respondo la pregunta que generó ahorita el doctor, la doctora. No sé si con eso alcanzo a responderle.
pero sí quiero que tenga en cuenta de que usted lo declara por los dos lados. Lo declara como un activo y lo declara también como un pasivo, como una deuda. A medida de que usted va haciendo los pagos mensuales, usted va, la parte correspondiente a capital, ¿qué es lo que usted tiene que hacer todos los días? No, perdón, todos los meses. Usted tiene que pedir algo que se llama la tabla de amortización de crédito. Usted pide la tabla de amortización del crédito y usted en la tabla de amortización de crédito ve normalmente las siguientes columnas. Una que se llama cuota mensual, la cuota mensual. La cuota mensual está dividida en dos cosas. La parte que va al capital y la parte que va a los intereses. Entonces usted tiene que ver de todos los meses, sumar esto, sumar, y al final usted se da cuenta que en el año pagó a capital tanta plata. Esta plata que usted pagó a capital es la plata que usted le resta a la deuda de ese pasivo. Que usted le quita ese pasivo. Y lo que usted se va a la parte de intereses, lógicamente, sin que esto supere, ojo, únicamente para el año 2022, es decir, lo que estás declarando ahorita en 2023, hasta el 30%, máximo hasta el 30%, te puedes descontar de tu ingreso en intereses de créditos de vivienda o leasing habitacional. Entonces, eso te lo puedes tirar para acá y te lo puedes deducir. Por eso uno normalmente le dice a la gente, mire, no pague tan rápido ese leasing habitacional porque lo está beneficiando mucho en la parte que está llevando a intereses. Se la está echando prácticamente al bolsillo los intereses. Entonces, no lo pague tan rápido. Ya después de que el crédito da la curva como tal y ya es mucho más lo que se está yendo, no, la curva no es esa, es mucho más lo que se está yendo, esta es la curva, es mucho más lo que se está yendo a intereses que lo que se está yendo a capital, pues aquí es cuando uno dice, este sí es el momento de liberar porque los intereses aquí están bajitos. Entonces, eso es lo que uno normalmente hace. No sé si con eso respondo la pregunta que tenía el doctor o la doctora al principio de este tema, Paula. No sé si te alcanzan a responder por allí. Wilson, esperemos que de pronto la doctora nos diga algo al respecto. Wilson, una pregunta, quitaste el video del Zoom, no te estamos viendo. Ah, ok, apagué la cámara porque como la eléctrica está tan chiquitica, entonces me tengo que acercar mucho y me sale una carota, pues, y no quiero que me salga la carotota. Ah, bueno, ok, perfecto. Wilson, tenemos algunas preguntas, solucionamos algunas. Sí, sí, claro, dime, dime. Bueno, por acá nos dicen, uno pensaría que al comprar y vivir 15 años en una casa y venderla, al ganarle un dinero, su excedente no debería ser ganancia ocasional. Es una ganancia de 15 años. Sí, claro, lo que pasa es que, a ver, para esta pregunta se debe hacer la actualización, porque es que, pues aquí no se trata de usted cuántos años tiene en posesión de la vivienda, que tiene 15, que tiene 20, que tiene 30, no importa, ese es un activo y ese activo si genera un ingreso, todos los ingresos en este país generan renta. Entonces, a la DIAN eso no le interesa. ¿Cuántos años tú debas allí? A lo que a la DIAN le interesa es en cuánto lo estás declarando, en cuánto lo vendiste. Eso es lo que le interesa a la administración de impuestos. Entonces, ¿yo qué le recomiendo allí? Haga una actualización del valor comercial de ese bien, a valores comerciales de ese bien, para que el día de que usted lo vaya a vender no vaya a tener una ganancia ocasional muy fuerte. Y hable con su contador, dígale pues que cuántas VTs tiene exentas usted, no son muchas, pero sí en algo para que no le genere tan fuerte el tema del cobro del impuesto. Si he recibido un dinero de una cooperativa, de un seguro, por perseverancia, ¿cómo entraría ese dinero a mi declaración si estuve 30 años pagando para tener ese derecho? Ok, ¿el tema cuál es? El tema es que dentro de esos valores que uno ha estado pagando, también uno debería de registrarlos. Es que uno normalmente no hace ese tipo de registros y esas son cosas que uno debe de hacer. Si usted ha estado, y manéjelo como si fuera un ahorro, porque usted después va a recibir una plata. Entonces, usted lo que tiene allí es un ahorro y después usted lo que tiene es un rendimiento del ahorro.
que es la parte, lo que le van a entregar en total. Es un rendimiento como tal de ese ahorro, el cual se va a una renta no laboral. Pero usted debería de estar registrando los valores y los aportes a esa cooperativa. Debería de estarlo haciendo. Es más, su contador debe de decirle. Buenas noches. Mis padres vendieron su vivienda y el dinero lo consignaron en mi cuenta. Esto Ay, sucedió este Jesús, año. Para el próximo año, esto lo declararía como un ingreso o ganancia ocasional. es un ingreso. Es un ingreso y se va a la tabla en su renta líquida como tal. Y usted podría estar pagando hasta un 33%, un 28%, un 33%, hasta un 35%. Eso no lo vuelva a hacer nunca. Nunca. O sea, ese fue un grave error. Y peor para el próximo año. Es decir, para la declaración del próximo año. Fue un grave error. Debió haber consultado primero. Si tengo una propiedad en arrendamiento y luego de 6 años la vendo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería qué? No, Wilson, así, pues así la pregunta. Si tengo una propiedad en arrendamiento y luego de 6 años la vendo, ¿cómo sería? ¿Será Bueno, el tema tributario? primero es una renta de capital, ¿no? Si usted tiene un bien, está recibiendo una renta, primero eso es una renta de capital, como tal, que obedece a la cédula de renta de capital. Yo le recomiendo de todos modos que cuando ustedes tengan arrendamientos y ese tipo de cosas, créense por allí una actividad económica en el RUT, que es la 0090, que es rentistas de capital como tal, para que ustedes puedan declarar por esa cédula. Eso es una renta como tal, es una renta de capital. Y cuando usted la vende, pues usted lo que debe de revisar es, vuelvo y les digo, en cuánto está declarado ese bien inmueble en títulos de patrimonio, para que ya no tengamos ganancia ocasional, pero si no, nos da, lógicamente. ¿A partir de qué valor se paga el impuesto al patrimonio? Año 2022, 5.000 millones de pesos. Año 2022, a partir de 5.000 millones de pesos. Año 2023, es decir, lo que está pasando desde enero 2023 hasta diciembre 31, 2023, 3.000 billones, 3.053 millones de pesos. Lo bajaron en 2.000 millones de pesos. Entonces, de ahí para arriba empiezas a pagar impuesto al patrimonio. Cuando yo hago la actualización de mi patrimonio, pago ganancia ocasional por la diferencia. No, 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 no. No, 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 no. No, porque no estás vendiendo. Es más, aquí va una clave que les voy a dar a ustedes, doctores. Ojo con esto. Si usted tiene previsto hacer una venta este año o el próximo año de una vivienda y usted todavía no ha declarado renta, yo le recomiendo que hable con su contador y que su contador le genere una corrección de su declaración de renta año 2021. Recuerde que usted va a declarar ahora año 2022. Que le genere una corrección. Esto se puede hacer sin ningún tipo de sanción porque usted va a corregir ese patrimonio hasta antes de declarar y tienes un año para poder hacerlo. Tienes un año. Después de la nueva declaración ya no lo puedes hacer como tal y te toca que ir a la tabla. Puedes hacer una corrección, hacer una actualización de la 2021, hacer una actualización en este año de la 2022 y en el próximo año lo puedes volver a actualizar antes de venderlo. Entonces puedes allí organizarte un poquitico. Bueno, Paola, antes de declarar, este año, si su fecha de declaración, por ejemplo, en septiembre, ya haga una declaración, una modificación de su declaración de renta del año pasado. Hágala ya, de una vez, antes de que llegue la nueva fecha de... Wilson, ¿me escuchas declaración. bien? Paola, buenas noches. ¿Me Hola, estás escuchando? Es que vi que la imagen como que se tildó. ¿tú a mí me escuchas? ¿Sí? Eh, sí, No, por no, un no, momento. no, yo estoy perfectamente. Bueno, vale, de pronto puede ser mi internet. Con el usufructo a uno se lo pueden embargar. No entiendo la pregunta. ¿El usufructo, el que uno recibe o el que uno cede? No entiendo. Acá dice, con el usufructo no se lo, se lo pueden embargar a uno.
Esa es la pregunta. No. Pues si tú has recibido un usufructo, no te lo pueden demandar porque pues igual tú tienes derecho al uso y goce de la cosa, pero una parte del derecho. ¿Ustedes me escuchan a mí o escuchan a Paola? Porque uno de los dos se queda. La verdad, yo te estoy escuchando entrecortado, pero no sé si sea mi internet o sea el tuyo. Por acá nos dicen que no se escucha. Bueno, por acá vemos que Wilson tiene problemas con el internet. Por favor, esperemos a que él se conecte nuevamente. Buenas noches. Hola, Wilson, regresaste. No, pues es que si era yo, no eras tú. Paola. Bueno, sí, ya estamos viendo la imagen. ¿Cómo me Bueno, ya escuchas? estamos bien, sí. Yo Sí, te escucho, sí, tal como es tu timbre de voz. vale, listo. Bueno, no sé si de pronto volver a darle respuesta a la pregunta que hicimos ahorita porque el internet estaba como intermitente y la verdad no se escuchaba muy bien. Ajá, ¿cómo es? ¿Me la repites, por favor? Con ese usufructo se lo pueden embargar a uno. Ah, no, les decía que las, ¿vale? Hola. Hola. No, Los usufructos no se pueden alquilar. ¿Otra vez? ¿Qué me dijiste? Los usufructos no se pueden alquilar. Los usufructos, claro, por supuesto. Claro que se pueden alquilar, claro que sí. Por eso se llama usufructo, porque uno puede generar una ganancia de esa actividad. Por eso se llama usufructo. Vale, listo, Wilson. Tenemos más preguntas, pero dejémoslas ya para el final para que le demos continuidad al tema. Ok. Ok. Espero haberle dado respuesta al doctor, la doctora que me formuló esta pregunta en particular, eh, para que nos hubiera quedado clarísimo el tema del leasing habitacional, ¿vale? Por eso uno a veces recomienda de que no salgan tan rápido de las deudas, principalmente cuando tienen beneficio tributario, ¿vale? Para que lo sepan. Entonces aquí hay otra. ¿Cómo declarar activos en moneda extranjera? Y esto también es un tema buenísimo. ¿Por qué? Porque es que resulta que en la pandemia, Paola, no sé si tú lo recuerdas, muchos médicos principalmente salieron a comprar dólares. No sé si tú te diste cuenta de eso que estaban haciendo muchos médicos. Salieron a comprar dólares en 2020 y ahora con el tema de gobierno Petro salieron también a comprar dólares y empezaron a aperturar cuentas por fuera. Entonces, ¿me escuchas, Paula? ¿Sí, estoy bien o estoy desconectado otra vez? No, yo te estoy escuchando bien. Ah, bueno, perfecto, gracias. Entonces, salieron a comprar dólares. Entonces, la pregunta es, ¿esos dólares, esa moneda extranjera, hay que declararla? Claro, por supuesto que hay que declararla. Ahora, el tema es, ¿cómo se declaran? ¿Por qué valores se declaran? Porque esa es una muy buena pregunta. Entonces, antes de las NIF, de la información financiera internacional, cómo se declaraban a la TRM que generaba cierre al 31 de diciembre. A lo que estaba la TRM se declaraban
Ahora no, ahora lo que tú haces es como una especie de conciliación y tú lo declaras dependiendo a cómo compraste los dólares en el momento y en la TRM de que estaba en el momento en que compraste. Entonces, si tú compraste el 10 de enero, tienes que ir el 10 de enero y mirar a cómo estaba la TRM y saber en dólares con respecto a pesos cuánto fue lo que compraste con respecto de pesos. Si compraste después en febrero, la fecha de febrero y así sucesivamente. Es decir, que tienes que mirar la conciliación uno por uno de las compras que hiciste. Es más, si hiciste pagos también en dólares, pues tienes que revisar a qué TRM. Por ejemplo, algunas personas hacen viajes internacionales y usan tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito la utilizan en diferentes momentos. Tienen que revisar a qué TRM ustedes pagaron para que puedan saber en esa información financiera cuánto estuvieron pagando realmente y no funcionar a 31 de diciembre, sino con la fecha en la que ustedes hicieron tanto las compras como de dólares como pagos en dólares para que lo puedan tener. Esos activos, porque esos dólares son activos que usted tiene y si los tiene en el exterior hay que declararlos. Por ejemplo, mucha gente salió a comprar dólares a Panamá y tiene cuentas en Panamá. Entonces, esos valores de cuentas en Panamá, usted los debe declarar en un formulario especial, que es el formulario 160. Yo les recomiendo esto, miren, háblense con su contador y pregúntenle sobre esto. La actualización del RUT con su responsabilidad 41. Ojo con eso. La responsabilidad 41. Acuérdense que en el RUT están las responsabilidades y las actividades comerciales. Son diferentes. Entonces, le recomiendo que usted en el RUT tenga esa responsabilidad, que esa responsabilidad es la que le sirve a usted para declarar bienes en el exterior, para que la administración de impuestos sepa que usted tiene una plática por fuera, ¿vale? Para que eso lo tengamos consolidado. Aquí están, les recuerdo nuevamente, personas que no están obligados a declarar impuesto de renta. ¿Quiénes no están, quienes no están obligados? Las personas que no se responsable del impuesto a las ventas, es decir, del IVA. Si usted es responsable de IVA, de inmediato usted declara renta, no importa el valor del ingreso. Si usted declara IVA, de inmediato usted declara renta, declarante del impuesto de renta. Usted no está obligado a presentar declaración de renta si los ingresos que usted tuvo, los ingresos brutos, son inferiores a 53.206.000, es decir, a 1.400 VT. 1.400 VT al valor de la VT. Entonces usted multiplica los dos valores y le da 53 millones. Si usted, por ejemplo, al 31 de diciembre del año 2012, usted tuvo patrimonios brutos iguales o inferiores a 171 millones de pesos, pues si usted tiene una vivienda, pues hoy en día, ¿qué vivienda no vale 171 millones de pesos? Entonces, ¿esto qué es? 4.500 VT por el valor de la VT. Usted no está obligado a presentar declaración de renta, por ejemplo, si usted tiene consumos inferiores o en tarjetas de crédito por 53 millones de pesos. Esto para que lo tengas en cuenta en tu declaración. Si tuviste ingresos por debajo, ojo lo que les decía la vez pasada. Si usted, por ejemplo, le da manutención a un hijo o a una hija que tiene por fuera de la ciudad y le gira 5 millones de pesos mensuales, cayó en 60 millones de pesos al año, tiene que declarar impuesto de renta. Por supuesto que lo tiene que declarar porque sus ingresos están por encima de los 53 millones. Lo mismo pasa con el tema de los consumos como tal. Y algo muy importante, las consignaciones bancarias. Ojo con esto. Les hago una pregunta. Paola, te puedo hacer una preguntita sencillita. ¿Sí? Dime. Dime a ver. Que no Si te sea puedo hacer una corchadora, preguntita por favor. sencillita. Gracias. Paola, ¿estás allí? ¿O no Sí, me están te escuchando? escucho. ¿Será que sí me escuchan? Sí, sí, ¿Sí me te estamos escuchan? escuchando. Sí, Ah, bueno. Te voy a hacer una pregunta sencillita, ¿sí? no me vayas a corchar. No. Mira, acá dice, ¿quiénes no están obligados a declarar? ¿Quiénes no están obligados? Los que tienen ingresos inferiores a 53 millones. Ingresos inferiores a 53 millones.
Ojo con esta pregunta. Resulta que tú recibiste al año ingresos totales por 50 millones, ¿vale? Por 50 Ujú. millones. 50 millones. ¿Tienes que declarar renta, sí o no? No, No. Pero resulta que tú tienes otra cuenta bancaria y cogiste esos 50 millones de pesos y empezaste a trasladar al banco y te sumó 70 millones otros 20 millones, es decir, 70 millones. Si tu ingreso fue de 50, pero tú hiciste ese movimiento bancario en el que llevaste esos 50 a 20, ¿tienes que declarar renta? sí, ¿Por qué? por el movimiento bancario. Exactamente, porque tus movimientos bancarios superaron los 53 millones de pesos. Ahora, ¿tienes que pagar impuesto de renta? Seguramente no, pero sí tienes que declarar. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí tienes que declarar esto para que usted lo tenga muy en cuenta, porque a veces uno cree que no lo tiene que hacer y empieza a pimponear plata de un lado para otro. Lo tiene que demostrar después y es fácil de demostrar, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Vale, Paula? Vale. Hola, hola. Se me está congelando otra vez la imagen. ¿Me escuchaste? ¿Pero me escuchaste bien? Sí, pero mira, estoy teniendo problemas con la conexión en este momento. No entiendo por qué. ¿Qué es ingreso? Es todo aquello que incrementa mi patrimonio. Esto es ingreso. Todo lo que incrementa mi patrimonio es ingreso, o sea, tengámoslo muy en cuenta. Entonces, cuando yo tengo una deuda, por ejemplo, Paula, qué pena mencionarte tanto, pero te necesito otra vez para este ejemplo, qué pena molestarte. Paula, yo te presto 100 millones de pesos, ¿vale? Yo te presto 100 millones, ¿sí? Yo te presto 100 millones de pesos. Los 100 millones que yo te estoy prestando hacen parte de tus activos o de tus pasivos. Si yo te estoy prestando 100 millones. ¿Activos? No, son pasivos porque tú tienes una deuda. Activos tienes cero, Ah, porque me lo estás prestando, sí, sí. ajá, activos tienes cero, pasivos tienes Ujú, 100, patrimonio tienes menos 100 millones de pesos. ujú. A medida de que tú estás pagándome la plata, vas bajándole al pasivo y vas así disminuyendo también el negativo que tienes en patrimonio. Si yo en algún momento te digo, Paula, no me pagues mal, mira, esta es la letra que firmaste, no te la voy a cobrar más. ¿Cuánto tienes en patrimonio si no te cobro más? ¿Pero qué valor me dijiste? 100 millones. 100 millones. Eso se lo incrementaría el patrimonio en caso de no pagarlo. Si yo te libero de esa deuda, tu patrimonio es cero, porque tenías menos 100 millones, ya no te cobro, ahora tienes cero, ¿vale? Bueno, Es que bueno, es que bueno, como usted diga. No, pero es para que lo tengamos muy en claro, porque es que algunos, por ejemplo, dicen, no es que yo pedí un crédito, eso me aumentó el activo. No, 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 eso se va al pasivo de una vez. Eso te va al pasivo, es más, eso te genera un golpe y una disminución a tu patrimonio. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Los créditos no son incrementos de activos, son incrementos de pasivos. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Tenemos más preguntas, Paula? ¿Tenemos más preguntas? y la verdad, sí. A ver. Yo pensaría que de pronto démosle como la respuesta a las preguntas, porque siempre tenemos muchas o nos falta mucho tema todavía. No, 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 ya estamos cerrando, igual podemos empalmar con la próxima sesión, no te preocupes. Vale, entonces, ¿terminas con el tema o iniciamos, No, no, continúo con las preguntas? de una vez preguntas, dale. Pronto Vale, me demoro respondiendo. bueno. Los EATs, ¿cómo los declaro en la renta? Pero los CDT son un ahorro, lógicamente van en la parte correspondiente a tu patrimonio, son un ahorro como tal, más los rendimientos que se están generando. Los rendimientos van a la parte de rentas de capital, para que ustedes lo tengan en cuenta. En el leasing, la propiedad está a nombre de quién. Creo que sigue a nombre del banco. Así no sería patrimonio nuestro. Claro, está a nombre del banco. Lo que pasa es que sí hace parte de tus activos como tal, pero también hacen parte de tus pasivos.
pero sí son, lógicamente, la titularidad del bien es el banco. Lo que pasa es que tú tienes el activo porque vas pagando unos arrendamientos de ese activo como tal. Tú lo registras en el pasivo, a medida de que vas pagando, vas disminuyendo el pasivo y vas dejando librecito el activo. Así es como tú lo registras en tu declaración de renta. Si declaré en el año 2021 una vivienda entre 233 millones Sí, por valor predial y sí, le realizo el reajuste por la tabla desde el 2012, me da en 350 millones. sí. Sí se puede realizar ese cambio de 117 millones. Se puede hacer siempre y cuando lo hayas hecho una sola vez. Es decir, esa tabla la puedes hacer retroactiva una sola vez. Si ya lo has hecho antes, ya no. La DIAN me cobra más si una parte de mi pensión la traslado del banco en la que recibo a otra entidad. No, no, la puedes, eso es fácil de demostrar, saber que son los mismos ingresos, que son los mismos recursos. Lo que sí es que tienes que hablar con tu contador para que el contador te pueda demostrar eso, que son exactamente los mismos ingresos tuyos. Bueno, por acá nos dicen, acabo de decir que creé una actividad en el RUT. Es que Ujú. uno puede tener varias actividades en el RUT. Hay una sola casilla. Sí, por supuesto. Actividades económicas, claro. Por supuesto, puedes tener varias. Sin ningún problema, puedes tener varias, sin ningún problema, puedes tener la de empleado, la de trabajador independiente, la de médico, la de algún tipo de negocio que tengas, por supuesto. Tienes actividades primarias, secundarias y de ahí para allá, claro. Pero si el formato solamente tiene una sola casilla, Seguramente es porque tienes una sola actividad y el formato te muestra solo uno. Cuando vas a hacer la actualización, ahí tienes la forma para crear otra. Él te está mostrando en este momento el formato, el que tú tienes del root, te está mostrando una sola porque tienes seguramente una. Pero tú puedes crear desde la página de la DIAN otra actividad, por supuesto. ¿qué es lo más recomendable ante la expectativa de heredar dinero producto de un CDT? Heredar dinero, pero que pues, no entiendo bien. Otra vez, ¿cómo ¿Qué es es? lo más recomendable ante la Sí. expectativa de heredar dinero por medio de un CDT? Es que esas herencias son ganancias ocasionales. Es lo mismo que una donación. Las donaciones están supeditadas a impuestos. Entonces, uno tiene que pagar impuestos sobre ese tipo de cosas. Entonces, a veces uno tiene que consultar la información y decir, venga, yo voy a recibir este CDT, este es un CDT de tanta plata, ¿yo cuánto tengo que pagar de impuesto por ese CDT? Entonces, ahí es donde uno dice que es mejor que lo cobre yo, que lo cobre otra persona. Eh, revísalo muy bien, revísalo muy bien. ¿Por qué? Porque es una ganancia ocasional para ti, lógicamente. Si yo tengo una tarjeta de crédito en Estados Unidos y realizo compras en Colombia, ¿los movimientos de esa tarjeta de crédito están obligados a declararse en Colombia o solo en Estados Unidos? Aquí, por supuesto, aquí, porque estás pagando con recursos colombianos, lo haces aquí. En lo relacionado con los movimientos bancarios, si tengo 500 millones y luego los coloco en un CDT que renta 500.000 mensuales, ¿cómo sería el comportamiento tributario? Obligatoriamente crear una actividad económica adicional, la 0090, rentista de capital, para que te entre por rentas de capital esos 500.000 pesos mensuales y no entren como un ingreso ordinario que te genera una tasa de tributación entre el 33 o el 35, sino que te entren solo al 10%. Pero sí, si tributas al 10%. Para este año 2023 van a tributar al 15%, pero créate una nueva para que no se te vaya a una tasa mucho más alta, sino que te genere la tasa de ahorita. Mi pregunta es, entonces, cuando ingresa el dinero del crédito, ¿dónde queda registrado el dinero? Cuando entra en los pasivos, por supuesto, en los pasivos tuyos, ahí entra registrado. En la declaración de renta, en los pasivos, ahí entra. Cuando entra la plata del banco, obvio, porque estás debiendo la plata. A medida que vas pagando, como te digo, una parte de capital se va yendo a la disminución del pasivo, va liberándote el pasivo, y la otra, si se trata de un crédito de vivienda, la parte de los intereses se va a las deducciones, máximo hasta el 30% de tu ingreso para el año 2022.
¿Qué recomiendan? ¿Pasarse al régimen simple de tributación? Ay, dame un segundo. Bueno, ¿Qué recomiendan? ¿Pasarse al régimen simple de tributación y de qué depende esta condición? bueno, eso es solamente para independientes, para personas que trabajan por honorarios, y si tienes un solo contrato de trabajo, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Pues funciona únicamente para independientes. Es más, esto funciona completamente distinto, los regímenes simples de tributación. Normalmente el que se mete en este tipo de regímenes, que es muy bueno. La verdad, yo lo recomiendo para trabajadores independientes normalmente, porque sí, hay una tasa de tributación del 1, del 2, del 3% del total de los ingresos, pero cuando usted hace la evaluación, pues usted ve que va a tributar muchísimo menos que como si fueras un trabajador o un empleado como tal. Entonces, para trabajadores independientes, sí es una muy buena opción. De todos modos, hay que hacer la evaluación financiera, a ver cómo te da, pero la gran mayoría de personas en este país les conviene el régimen simple de tributación, por supuesto. Si yo trabajo en Colombia y me voy a hacer una especialización al exterior donde me pagan, ¿debo declarar renta en Colombia o en el país a donde me fui a vivir? Depende de los tiempos. Si son 6 meses o más de 6 meses que vas a estar por fuera, 180 días, tienes que declarar en el país donde se generaron los recursos. Si vas a estar Enten- menos, en Colombia. Entendí que es mejor tener deudas, pero ¿qué tipo de deudas? Según mi contadora, la única que reduce declaración de renta son las hipotecas de vivienda. Sí, y los leasing habitacionales, por supuesto, son como los que más te generan ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas que al principio de sus leasing se benefician muchísimo. Y vuelvo y te digo, los leasing son una muy buena estrategia fiscal, no tanto financiera, es una muy buena estrategia fiscal. Eh, la parte de los intereses te las puedes deducir, por supuesto. Entonces también uno tiene que revisar que no salir tan rápido de este tipo de obligaciones financieras. Llegan anuncios del banco ofreciendo hacer la declaración de renta. ¿Qué tan conveniente es? No, lo que habíamos hablado desde el principio, Paola, estas Ujú. plataformas como Tributy y todo ese tipo de cosas son plataformas mudas, son plataformas que tú mismo debes hacer el trabajo. Pues eso no tiene sentido. O sea, y si te equivocas, y si no lo estás haciendo bien y con tu información financiera, o sea, yo pienso de que esto es un tema de especialistas. Em, em, Todos sabemos que si a mí me duele la cabeza, yo me puedo tomar un Advil. Pero usted como médico me recomienda eso, que me tome un Advil si me duele la cabeza. ¿O será mejor revisarme a ver qué tengo? O sea, es tema de especialistas. Es un tema de especialistas. Si uno tiene créditos de libre inversión, no rebajan la declaración. No, libre inversión, nada que hacer. No, nada que hacer. ¿Me puedo pasar en este momento al régimen simple? No, solo hasta febrero. Ya te toca esperar hasta el próximo año. Pero qué mano de preguntas, hola. Y falta. Pues me tienen contra las cuerdas, Por pues. eso yo te dije que era mejor empezar con las preguntas porque teníamos muchas. Ok. Si en un año viajo más de 100, si en un año viajo más de 180 días no continuos, dejo de ser residente fiscal. En el último mes tienen que estar continuos, pero en el último año tienen que estar continuos. Si son discontinuos y permaneces de esos 180, una itinerancia casi que mitad y mitad, residente en Colombia. Tienen que ser continuos. Wilson, ¿cuánto cobras por la declaración? Por hacer la No, declaración. no, yo no soy contador, yo no soy contador. Eso es para que usted hable con su contador. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué ocurre? Eh, ¿Cómo explico esto? Eh, los gerentes financieros de las compañías eh, normalmente no somos contadores, pero a nuestro cargo están los contadores. Entonces uno dice, pero ¿cómo un economista o administrador va a ser jefe de un contador para manejar la información contable de la compañía? Porque uno tiene un panorama mucho más desde arriba. El contador es muy específico y a veces hay detalles aún de su propia profesión que no toman y que no se dan cuenta.
Nosotros sí lo vemos, tenemos una visión mucho más de helicóptero, mucho más desde balcón, y desde arriba podemos ver muchísimas más cosas que a veces se le escapan al contador. El contador se mete mucho en el tema y a veces se sale de cosas que pueden hacer. Es más, la gran mayoría de contadores no son propositivos a la hora de generar estos temas. No te puedo hacer la declaración de renta yo, pero sí dentro de la firma hay personas que te pueden ayudar, la firma para la cual trabajo, que te pueden ayudar. Si quieres el contacto, de pronto con Paula te lo podemos mandar alguna cosa, pero no te la puedo hacer yo. Acá dicen, sí, esa era la siguiente pregunta, pero en su empresa tiene contadores que nos puedan hacer la declaración. Sí, claro, Efectivamente, sí. Ujú. por supuesto. Igual, pues Listo, esto no es para venderles ningún servicio, o sea, esto no es para que ustedes estén eh, informados. informados de todo esto, tengan las mejores condiciones y puedan hacer su trabajo como es. Miren, el fruto de su esfuerzo no se lo entregan a la administración de impuestos completamente. Hagan las cosas bien hechas. Dentro de 8 días les voy a enseñar a hacer planeación fiscal. Es decir, el cómo hacer las cosas de la mejor forma posible para pagar lo menos posible. Entregarle la menor cantidad de dinero posible a la DIAN y que sea legal, sin tener que evadir, sino que sea legal. Es decir, cómo planeo mi vida. Se los voy a enseñar dentro de 8 días para que ustedes lo puedan revisar. Y vamos a dar mucho más tips. Ustedes han visto pues cantidades de cosas en esta jornada. Pues imagínate el peso de preguntas, unas preguntazas pues. Pero si queremos seguir avanzando en todo esto, no te pierdas el próximo capítulo. Por acá tenemos la última pregunta. ¿Mi contador es responsable conmigo de algún error o solo yo respondo? Por supuesto que su contador no es responsable. Por supuesto, en absolutamente nada es responsable su contador, porque el contribuyente es usted. Usted es el único responsable de su información. Si su contador se equivocó, eso no es problema del contador, es problema suyo, no del contador. Vale, Wilson, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Jesús bendito. Cantidades de cosas. Paola, muchísimas gracias por el espacio, por tu apoyo como siempre, por todas las cosas. Un saludo especial y agradecimiento al doctor Ricardo, al doctor Gonzalo, al Comité de Educación por permitirme estar aquí con ustedes. Dentro de 8 días espero volver a acompañarlos. Asociadas, asociados, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final. Dentro de 8 días le tengo una sorpresita a todos para que se conecten y van a ver que los voy a sorprender con algo bien chévere que les va a funcionar a todos, estoy seguro. No, muchas gracias a ti, Wilson, por acompañarnos. Gracias a todos los asociados también que nos acompañaron en la noche de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Estuvo muy interesante la charla. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles, donde vamos a tratar temas sobre planeación fiscal, eficiencia tributaria y provisión tributaria. También va a estar súper interesante y va a ser ya el tercer y último ciclo sobre la declaración de renta. Perfecto. Todas las preguntas que tengan, alístenla para dentro de 8 días, pero que no sean tan difíciles, no me cojan así tanto a quemarropa. Es suave, por favor, suave. Pablo, un abrazo, muchas gracias por todo. Que pases buena noche. Gracias, feliz noche, que Vale, descansen, hasta mañana. chao, Gracias. hasta mañana.